Vamos a explicar cómo se arma el lulav y el etrog. Bueno, el etrog no hace falta armarlo, pero también para tener una idea de cuál es el significado de todo esto que parece ser un ritual que hacemos. Para el armado de los arba minim, las 4 especies son la palma, que es el corazón de una hoja de palma, las arabot, que tienen que ser 2, ¿sí? Y hay que prestar mucha atención tanto en las arabot como en que son arabot, son hojas de sauce, como en las hojas de hadas, que ahora lo vamos a mostrar. En el caso de las arabot tienen que tener 2 hojas, ¿sí? Pares de 2 hojas, y no le tiene que faltar ninguna hoja, no se tiene que haber roto ninguna hoja por 3 sfajot, 3 puños. Tienen que haber 3 puños de hojas que no le falte ninguna, ¿sí? En ambos. Este año tenemos la suerte que como estamos casi un mes más tarde, porque es un año bisiesto, la calidad de las arabot y de todo es mucho mejor que otros años, pero a veces suele ser que los brotes nuevos, tiene que ser un brote nuevo de la planta de sauce. Si uno va a ir a cortar ramas de sauce para fabricar un lulav, tienen que ser brotes nuevos a los que no les salga ninguna otra rama. Y muchas veces cuando Rosh Hashanah cae muy temprano en el año, no hay brotes tan largos como estos. Entonces uno tiene que asegurarse de que estén por lo menos los 3 puños necesarios de hojas. A todo lo que vamos a usar para armar en el lulav, le vamos a cortar la punta con la que viene, ¿sí? No le dejamos la parte esa oxidada con la que venía. Luego las hadasim, que son hojas de mirto, también tienen que tener 3 fajot de grupos de 3 hojas. Y esto hay que prestar mucha atención. Nosotros generalmente solemos comprar, hacen falta 3 ramas de hadasim. Solemos comprar ramas extras, porque también por 1, 2 puños, 3 puños, tiene que tener 3 hojas por cada tallo. Por ejemplo, esta ya me acabo de dar cuenta que le falta una hoja acá, se le cayó una hoja. Una de las particularidades, entonces esta directamente no sirve. Y a veces sucede que hay hojas de más. Y puede suceder también que durante Sukkot, durante los días de Sukkot, como uno la mantiene frescas en agua, que le broten hojas. Por eso es necesario como herramientas para armar el lulav, el etrog, el lulav, es tener una tijera pequeñita que sea manuable y fácil de meter, y una pinza pequeña, porque cuando uno revisa hay que asegurarse de que no hayan hojas extras, y si hay hojas extras, como por ejemplo esta en este caso tiene una pequeña hoja extra, pero lo suficientemente pequeñas para poder sacarlas con la pinza, ¿sí? Son muy pequeñitas, pero hay que sacárselas. Tiene que tener 3 hojas donde nace cada una de las hojitas. Sobre todo hay que prestar atención en la punta. Suele tener... ¿Querés mostrar la punta? Las hojitas nuevas siempre salen ahí arriba. Entonces se las quitamos. Y esto hay gente que el que considera que esto es solo una tradición no le presta mayor atención a esto. Pero cuando uno entiende el poder que tiene esta herramienta que estamos armando, realmente hay que prestarle atención. Ahora vamos a explicar a qué me refiero con todo esto. Está perfecta.
pásenme otra, no una que tiene cajita, sino una que tiene bolsita, que tiene adhesivo. Con mucho cuidado cuando se maneja todo eso porque se rompe. No, está cerrada. Tiene cajita. Una como esa, pero que no está en la cajita. Tienen que tener mucho cuidado cuando se maneja, cuando hay un grupo grande de estas especies, para no lastimarle las hojas y que se le caiga una hoja. Lo mismo cuando uno sacude el lulav, el no sacudir demasiado para que se termine rompiendo las hojitas. Hay paquetes que están totalmente cerrados. Ahí está. Hay algunas esta no sirve. Hay algunas comunidades que usan 4 hojas, 4 ramas de mirto, de adazim. Según la Kabbalah hay que usar 3. Pero por ejemplo Chabad utiliza 4. El Rebbe de Chabad decía que hay que utilizar 4. Hay que asegurarse que no hayan hojitas extras y que hayan 3 grupos de 3. Y si después le faltan hojas debajo de los 3 fajot, no importa. De hecho, todas estas hojas se van a romper cuando las pongamos en... esto es algo que no van a poder conseguir en cualquier lugar a menos que vayan a una tienda en donde vendan o donde lo fabriquen especialmente para los lulavim de este año. Nosotros acostumbramos a usarlo, pero no es necesario. Si no pueden o no saben cómo tejer uno de estos con las ramitas le llaman koishela. Si no saben cómo tejerlo o no lo pueden conseguir, no es necesario. Se puede hacer solo con la palma y con las especies. Estamos tan... Ok. Esto es el etrog. Wow. ¿Sí? De nada. En el etrog uno tiene que buscar en lo posible que sea lo más parejo, lo más simétrico posible. Hay distintas calidades de etrogim, pero lo más importante es asegurarse de que no haya sido comido por bichos. Como es un citrus que cuelga de un árbol, por más que estos árboles de etrogim los protegen con redes y demás, suele pasar que tienen pequeñas picaduras de bichitos. Se los revisa incluso con una lupa para asegurarse de que que estén lo más perfectos posible. El etrog puede tener el pitón afuera o puede estar hacia adentro, pero no puede estar roto. Si el pitón está roto, no es kosher, no es kasher. Y no se puede usar un limón o una cosa parecida, tiene que ser un etrog. El etrog tiene la particularidad que tiene rico olor por fuera y es mayormente cáscara. No tiene casi nada de interior y el interior es seco y bastante feo. Este año Blen Nada hubieron también muy buenos etrogim. Y toda esta protección y todo esto es para que no vaya a suceder de que de repente se te cae la caja y se rompe el pitón y deja de ser válido. Cuando se trata del etrog, de hecho, cuando los precios generalmente de los etrogim incluyen después todos las otras 3 especies, uno tiene que tratar de buscar el etrog más lindo posible, por más que sea caro. Hay una historia que cuenta que Rav Susha para un Sukkot
vendió sus tefilín, que es lo que se usa todos los días para los rezos, que no sé, hoy en día un par de tefilín cuesta entre $1.200 y $2.000, para comprar un etrog. La historia es simpática porque dice que la esposa de Rav Susha se enojó tanto de ver que ellos que no tenían dinero vendió los tefilín para comprar el etrog, que agarró el etrog, le mordió la punta y lo hizo treif, lo hizo pasul, no kosher, que no se pudiera usar. ¿Y qué hizo Rav Susha? Empezó a saltar de alegría, porque dijo, ahora que sé que no tengo ni un etrog kasher, lo único que va a poder hacer, lo único que me queda es mi fe, mi emuná, ¿no? Ok, vamos a dejar el etrog por un momento de lado. Para armar otra cosa que, como dijimos, que cortamos la parte de abajo, la de los mirtos, va a ser fácil cortarlo con una tijera, o debería de. A ver. A ver. Y por supuesto, la razón por la cual estamos acá es porque hay una tradición de armar el lulav debajo de la suká, una vez que la suká está armada. Y preferentemente después de mediodía, de la mitad del día, del día anterior. Eso solo para que, porque a partir de mediodía ya comienza a entrar la energía del Hag, hoy a la noche comienza Sukkot. Si no, se puede armar durante Sukkot, incluso cuando es Yom Tov. La razón por la cual lo hacemos antes es para que el rezo de mañana a la mañana no tarde un montón de tiempo extra armando los lulavim. Ok, vamos a necesitar 5 hojitas de palma que estén dobladas de esta forma, y ahora les muestro cómo se hace para doblarlas, ¿sí? Son para hacer precintos. Estos precintos se van a utilizar así y se van a poner alrededor del lulav, ¿sí? 5 precintos que corresponden a Keter, Jochma, Binah, Zerampin y Malhut. Ahora, para armarlos, agarran una hojita de esta, yo ya la había cortado. Denme una de estas otras así para mostrar cómo son. ¿Sí? Normalmente tienen la parte de abajo de la palma, entonces hay que cortarles esta sección para poder después doblarlas y armar Entonces, ¿cómo se arma? Se dobla por primera vez casi del mismo tamaño para que quede como un cuadrado. Un doblez, dos dobleces. Una vez que está así, con los 2 dobleces, se dobla hacia atrás para que quede ahora perpendicular, queda recto, y se vuelve a doblar. ¿Sí? Vuelve a empezar. Uno dobla la mitad, este pedacito queda casi como un cuadradito, se vuelve a doblar, quedó así, y luego se dobla hacia atrás, ¿sí? De esta manera. Entonces quedó así. Ahora uno agarra la punta, la pasa por acá y esto lo traba una vez, se vuelve a dar toda una vuelta y se vuelve a pasar. Quedan los precintos. Luego, a la hora de armar el lulav, la parte gruesa esta tiene que quedar hacia el lado del lulav
para que puedan darse varias vueltas, ¿sí? Si uno lo hace al revés y hace una vuelta así, la segunda vez ya no pasa. Entonces tenemos 5 de estos, ¿okay? Lo primero que se hace es preparar el lulav. Uno debe de chequear que las puntas del lulav, para que sea kosher el lulav, las puntas no estén partidas. Pueden tener una forma así rara, eso no importa. Lo que importa es que no esté partida la punta, que las puntitas no estén partidas. ¿Okay? Y lo primero que hacemos es, el lulav tiene 2 lados. Esta parte marrón, o la parte, ven esta parte marroncita, esa es la parte de atrás, y el lomo del lulav es la parte de enfrente. Entonces comenzamos por poner el primero de arriba, que corresponde a Keter. Hay que apretarlo bien para que no se desarme el lulav cuando uno lo sacude, y hay que tener en cuenta que en los 7 días de cuidado que no se rompan las hojas. Hay que tener en cuenta que en los 7 días de Sukkot se van a ir secando estas ramitas y va a ir dejando lugar. Durante Sukkot se pueden volver a cambiar los precintos si alguno se arruina. Entonces, damos una vuelta. ¿Sí? A ver si se ve ahí. Una vuelta. Y luego doblamos en contra de la dirección a donde íbamos y hacemos que esta punta, que no siempre es muy fácil de hacer, salga por aquel lado. Si no lo hace, le podemos cortar, que sea más dura. Okay. Y una vez que sale por ahí, queda atado. Lo que sobra se corta. ¿Sí? Y ahí quedó el primero, que es Keter. Los más largos de estos van a hacer falta para abajo si es que uno tiene un koishelach. ¿Sí? Entonces usen los más cortos para la parte que es solo que es solo para la palma. El segundo nudo es Jochma. A mí me gusta hacer el primero y el segundo nudo cerca, por la idea de que Jochma y Binah están siempre unidos. ¿Okay? Jochma y Binah. Luego calculamos en dónde va a ir el koishelach. ¿Sí? Se va a quedar ahí, y esta es la altura de las ramas. El tercero, que corresponde a Zeirampin, tiene que estar cubierto por las ramas, no se tiene que ver. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner más o menos por acá. Y les digo, de repente van a ver otros tutoriales donde... Perdón, maestro, ¿este era Keter? Jochma. Ah, perdón, Keter, Jochma, Binah. Keter, Jochma, Binah. Perdón, perfecto. Keter, Jochma, Binah.
los intelectos. Cuando estos nuditos están bien hechos, son duros, no pasa fácil, pero es mejor que sea así, porque acuérdense que tiene que durar toda una semana y se van a ir secando. Bien apretado. Este me va a quedar con la bonita para el otro lado con los al revés. Keter, Jochma, Binah. Zeirampin y Malhut, en nuestro caso, van a ir arriba del Koishelach. ¿Sí? Si uno no tiene esto, uno pone las ramas nada más al lado y las ata todas juntas. De acuerdo a la Kabbalah, las ramas de mirto o de los adasim van del lado derecho y del lado izquierdo van las arabot. Hay otras comunidades, por ejemplo algunas comunidades hasídicas, que ponen las arabot abajo, en la parte de atrás, y tapan las arabot y el lulav con los adasim encima. Nosotros lo ponemos en la derecha porque por el balance de las tres columnas. Ahora bien, cuando llega la hora de ponemos los tres, Keter, Jochma y Binah, que son los intelectos. Los adasim corresponden a Gesed, Geburah y Tiferet. Tienen que quedar 3 fajot afuera, 3 puños afuera. ¿Okay? Gesed, Geburah, Tiferet son las adasim. Las arabot son Netzach y Hod. Tienen que estar apenas un poquito más abajo que las 3 sefirot primeras porque son más altas. ¿Sí? Con que queden 2 sfajot afuera es suficiente. 2 puños. ¿Okay? El cuerpo del lulav es yesod. ¿Sí? Porque yesod también corresponde a la columna. Y finalmente el etrog, cuando mañana los juntamos, cuando empieza el Hag, es Malhut. Ahora, esto al mismo tiempo tiene que ver con partes de nuestro cuerpo. Las 3, respecto a la cara o a la cabeza, las 3 adasim corresponden a las 3 partes del ojo. La parte blanca, el iris y la córnea. Y los Gesed, Geburah, Tiferet y los arabot, que son 2, corresponden a los labios, y la palma corresponde a yesod, que es la nariz, y el etrog a la boca. Respecto al cuerpo, es la distribución que conocemos de la sefirot, que Gesed, Geburah, Tiferet son los brazos y el torso, Netzach, Hod son los muslos, Yesod es la columna, ¿sí? La columna vertebral y los órganos sexuales, y
El etrog, que es Malhut, en esto es algo un poco distinto a lo que normalmente decimos de las Sefirot. En el caso de Sukkot, el etrog, que es Malhut, corresponde al corazón, al órgano en sí del corazón, no a las piernas. Y hay todo un montón de parábolas y una relación entre el etrog y el amor, y de hecho también lo explicábamos ayer, que el lulav es como una especie de, suena feo lo que voy a decir, pero es como una especie de muñeco de vudú, cuando hacen una muñeca que lo que va a hacer es representar a una persona para hacerle un daño. Esto es parecido pero totalmente lo opuesto. La idea del lulav es que cuando uno arma el lulav se está armando a uno mismo, ¿sí? Por eso tiene la cara, el cuerpo, el corazón. Y lo que uno hace con el lulav y el etrog durante la festividad es que uno lo sacude empezando siempre por el sur, hacia el norte, luego hacia el este, hacia arriba, hacia abajo y luego hacia el oeste. Ese es el orden de las sacudidas, y uno los lleva adentro de la suká, sacude el lulav en ese punto cardenal y trae esa energía hacia uno. Es como una antena, pero uno tiene que sentir como que el lulav es uno mismo, y lo que uno le está dando a su ser con el sacudido del lulav y el etrog es la capacidad durante el resto del año de ir hacia cualquier dirección. Las chispas de luz que nosotros necesitamos capturar y elevar para hacer nuestro tikkun, están dispersas por todo el mundo. Y estos 6 puntos cardenales, los 4 más arriba y abajo, tienen que ver con nuestra habilidad y nuestra capacidad de, ante lo que sea que la vida nos presenta, ser capaces de ir rápidamente, y la idea de sacudir, ¿sí? Tiene que ver con esto de no ir lentamente a hacer las cosas. Okay, una vez que tenemos esto armado así, vamos a ir con Zeir Anpin y Malhut, que lo vamos a atar alrededor del Koishelach. Que si no tuvieran esta canastita para poner, se pone directamente sobre las ramas. Traten de sacar estas hojas para hacer los precintos, que estén lo más frescas posibles, para que duren durante todo el Hag sin que se sequen, porque cuando se secan dejan espacio y hacen que se afloje Ok, este es un poquito más complicado. En las comunidades hasídicas, pero no es lo que nosotros recomendamos, acostumbran a poner las 3 de abajo, las 3 precintos de abajo, todos juntos aquí abajo, ¿sí? Nosotros, como sabemos que hay una diferencia entre los intelectos, la emoción y la acción, tenemos los 3 intelectos arriba, y en la parte donde nosotros tenemos la mano, ¿sí? Sobre lo que tenemos control, es donde una vuelta más ponemos. No le doy tanta vuelta porque me da cosa de que se me vaya a aflojar en la vuelta. Sí, incluso puedo dar una vuelta de la cruzada. Le di 2 vueltas de atadura.
finalmente cuando está armado, con mucho cuidado, hay que cortar la base, la parte esta que es igual que como hicimos en todo lo demás. Sé que hay algunas comunidades que acostumbran a cortar la base del lulav contra la pared del azúcar. ¿Sí? Nosotros tenemos acá la suerte de que tenemos paredes firmes, entonces uno lo hace contra alguno de los palos que se utilizaron, si uno lo quiere hacer contra el azúcar. Y por eso, ojo, el cortar esta parte contra el azúcar solo se puede hacer antes de que empiece Sukkot. Una vez que empezó Sukkot no se tocan las paredes del azúcar porque están cargadas de una energía que puede ser perjudicial tocar. Y acá tenemos armado nuestro lulav. Mañana, o los días que se hacen las bendiciones, yo ahora no los voy a unir porque hay una primera bendición para cuando uno los une. Se junta el etrog, que corresponde a Malhut, junto con estos dos nudos del lado derecho. Se lo tiene con la mano derecha, se lo junta y se los tiene juntos. Por las dudas, porque uno tiene que decir una bendición antes de juntarlo, y como la halajá dice de que el pitón tiene que estar hacia arriba, para que no fuera a ocurrir que uno los junta y eso hubiera necesitado la bendición, mientras uno los maneja antes de decir la bendición, es mejor tener el pitón hacia abajo. Cuando el pitón está hacia abajo, si se juntan, no constituye la mitzvah de unir el lulav y el etrog para sacudirlo. ¿Sí? Entonces justo cuando uno va a decir la bendición, lo pone hacia arriba, dice la bendición y lo une. En el primer día se dice la bendición de Netilat Lulav, que seguramente la vamos a compartir, y está en los Sidurim, y se dice también Sheheyanu, solo la primera vez que uno sacude. Aunque la primera vez que uno sacuda sea, de repente llega gente que viene el quinto día de Sukkot por primera vez. Está bien que, aunque no sea el día 1 de Sukkot, se diga Sheheyanu, la persona que va a sacudir el lulav por primera vez. Eso es todo. Después vamos a hacer otro pequeño... Los nudos no se vieron bien. Después vamos a hacer otro pequeño tutorial acerca de las bendiciones que se dicen adentro del azúcar. Tal vez sirve explicar que para que no se rompa el lulav, la idea de cuando uno sacuda y uno tiene aquí el etrog, ¿sí? Acá el este es hacia allá, este norte-sur, se comienza por el sur, ¿sí? Con las dos manos, a la altura siempre a 45 grados se sostiene el lulav y el etrog, y se hace hacia el punto cardenal, se sacude apenas, se trae hacia uno. Hay meditaciones que aparecen en el Sidur para cuando uno sale y cuando uno vuelve, y cuando uno lo trae hacia uno, como si fuera que uno fue a cosechar la energía del sur, lo sacude brevemente. ¿Sí? El sur es Abraham, luego se gira siempre hacia la derecha y hacia contra el reloj. ¿Sí? Se gira contra el reloj hacia el norte, que es Itzhak, se busca la energía del norte y se la trae a uno. ¿Sí? Luego, siempre contra el reloj, se va hacia el este. En el este uno sale, sacude, trae,
Luego viene arriba y abajo, son mirando hacia el este, con lo cual hay que tener mucho cuidado cuando uno va hacia arriba de no tocar el shaj, de no tocar las cosas que cuelgan del azúcar, ¿sí? Nosotros acá tenemos una parte del azúcar donde vamos a hacer las conexiones que es más alta, ¿sí? Hacia arriba, sin cambiar el ángulo, uno va con las manos hacia arriba, ¿sí? Y no así. Siempre en 45 grados uno va hacia arriba y trae hacia uno, y cuando uno va hacia abajo, el cuerpo tiene que ir hacia abajo, ¿sí? Uno sacude y trae, para que no cambie el ángulo. Hacia abajo no es apuntar el lulav hacia abajo. Uno no quiere energía que provenga de abajo, uno quiere energía que provenga de arriba. Entonces siempre apuntando la antena hacia arriba, uno desciende, sacude y trae, ¿sí? Y finalmente el oeste, que es Yesod, en el mérito de Yosef HaTzadik. Los puntos son hacia el sur Abraham, hacia el norte Isaac, hacia el este Jacob, hacia arriba Moshe, hacia abajo Aarón y hacia el oeste Yosef HaTzadik. De conservar el lulav para que no se eche a perder durante la semana es con puede ser con papel de diario. Okay. A la altura más o menos de las es mejor si es con papel de ese de cocina, de esos rollos de cocina. Tenemos, ok, muy bien. ¿Humedecido? Seco. Sí, humedecido. Tenemos acá Agua, sí, agua. bien. Un poquito de agua ahí en un vaso. Ok. Ponemos un par de... Hay que tener siempre cuidado de que no se te arruinen las hojas ni las puntas del... Ponemos esto, está abierto, una medida parecida de papel aluminio. Abajo mojamos este papel. Nos aseguramos de que las hojas queden cubiertas. Y aquí en la punta únicamente cerramos ahí y cerramos aquí abajo, ¿sí? Y esta es la mejor, suele ser la mejor manera de conservarlo si uno no tiene un refrigerador lo suficientemente grande para poner el lulav. ¿Okay? Así es como queda. Gracias. Seguro que bueno. Hay